Hermanito William, el tiempo es para usted. Dios lo bendiga. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, hermanita Olga, y es un privilegio y muy agradable en este día, a esta hora, poder conectarnos en diferentes lugares y poder estar compartiendo de la palabra de Dios. Y el tema es bien interesante. Vamos a empezar y quiero que oremos una vez más para que el Espíritu Santo nos dirija en esta reflexión que vamos a tener sobre cuándo serán estas cosas. Oremos. Amado Dios, queremos dar gracias porque usted es eterno, todopoderoso, omnisciente, y alabamos y glorificamos tu santo nombre. Permite que tu Santo Espíritu nos guíe y abra nuestro entendimiento a cada una de las personas que estamos conectadas a través del Internet. Y Señor, que sea una bendición para cada uno de nosotros y para todos aquellos que puedan escuchar este mensaje después de ser compartido, Señor. Estamos viviendo los tiempos finales y este mensaje tiene que llegar a todo el mundo por testimonio, Señor, y que pueda venir pronto. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, a mí me gusta el subtítulo del libro también que dice Enfrentando la crisis final, ¿no? O sea, nosotros sabemos que a la luz de la Biblia, pues estamos viendo los últimos días de este planeta, de esta humanidad, de esta civilización. Y en la reflexión que el libro de eventos de los últimos días del capítulo 3 está titulada ¿Cuándo serán estas cosas? Basada en el capítulo 24 de Mateo y centrada en el versículo 3 de este capítulo, cuando Jesús le habla a los discípulos y después ellos lo escuchan en el atrio del templo de Jerusalén y después ya solos le hacen la pregunta muy personal, ¿cuándo serán estas cosas? Y dice así, el versículo, el 2 y el 3 dicen lo siguiente de Mateo 24, dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, y entonces al desarrollar este tema, con base en estos dos versículos del sermón profético de Jesús, como se conoce, eh, en el libro, en el capítulo 3 entonces nos da lo primero, hermanos, que debemos tener claro nosotros. Y eso es bien importante. Nosotros no debemos estar pendientes de fechas y mucho menos fijar fechas. O sea, en este tiempo y después de 1844, que es el cumplimiento de la profecía más larga de la Biblia, la profecía que en el libro de Daniel 8:14 dice Dios que eh, por 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Y sabemos que a la luz de la Biblia, a la luz de esta profecía, este tiempo profético terminó el 22 de octubre de 1844. Y entonces, después de esta fecha, no, Jesús en la Biblia no nos muestra una fecha, o sea, una fecha de su segunda venida. Y la respuesta de Jesús es bien bonita a los discípulos, porque después, al desarrollar la respuesta que Él les da, Él no les dice cuándo, les dice, estén atentos de todo esto. Y cuando eso esté sucediendo, el tiempo está cerca. Y las cosas están sucediendo, es una realidad. Vamos a ver en la quinta parte de este tema que he dividido en 5 partes de este tema. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos tener claro y dejar esta noche es no fijar fechas para la venida de Cristo. Eso lo debemos tener bien claro, no fijar fechas para la venida de Cristo. Y no nos compete, no nos compete. Y aún Jesús siendo consciente de lo inquietos que somos como humanos y sus discípulos en ese momento,
vuelve y se lo reafirma en el versículo 36 de este capítulo 24 de Mateo. Lo vamos a leer. Dice el versículo 36 del capítulo 24 de San Mateo, dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, perdón. Perdón. Dice lo siguiente, 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces Dios redondea, así después de hacer toda esa disertación de las señales que vendrán y será, y debemos, veríamos nosotros, y que Daniel quiso ver, y Dios le dijo, no sellas el libro porque eso es para el tiempo del fin. Nosotros, hermanos, somos privilegiados, y amigos que nos escuchan, somos privilegiados en cierta medida de estar viendo lo que Daniel quiso ver. Todas las señales del tiempo del fin antes de la venida de Jesús. Entonces, este versículo es claro, ¿sí? No fijar fechas para la venida de Cristo, y ahí Jesús lo respondió sabiendo que eso iba a suceder, y está sucediendo y ha sucedido. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, esa parte es muy importante. Y lo otro que quiero resaltar acá, hermanos y amigos que nos escuchan, es que si bien es cierto, es una espera, y muchas veces los seres humanos somos muy pacientes y a veces no nos gusta esperar, pero no nos debemos preocupar porque en un tiempo corto de vida para cada ser humano y el tiempo que haya pasado 2000 años ante la eternidad es insignificante, ¿sí? Nosotros debemos ser eso, dimensionar por qué impacientarnos, por qué afanarnos, por qué estar inquietos, por no tener una fecha clara. Debemos estar, como hablamos de adelante más en otros puntos, es en una preparación, como dice velar, velar y orar. Entonces, eso es importante. ¿Y esto por qué? Porque también en el mismo capítulo 24, en el versículo 48, se pueden impacientar y podemos caer en esta espera en lo de que dice el versículo 48 sobre el siervo infiel. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y entonces entra en una vida de desorden, de descuido, de eso ya no me interesa porque no vino, no lo vi, me voy a ir a la tumba y no vino, y mi padre, mi abuelo, no, no, hermanos, eso no es importante. En esta espera no es importante. Entonces, eso debe quedar claro. Nosotros no tenemos por qué estar fijando fechas para la venida de Cristo, y mucho menos nadie, ningún ser humano. Y hacer eh, eh, o estar pendiente de eso, o escuchar. Y eso ha sucedido. Y el mundo, pues, ha sido en ese sentido, en cierta medida, defraudado, ¿sí? No, eso no es importante, hermano. Entonces, del libro de la página 34 del libro de eventos de los últimos días, para terminar este primer aspecto de reflexión, quiero leer lo siguiente, para que tengamos en cuenta, hermanos y amigos. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. Entonces, la hermana Elena de Falla aquí, en este párrafo, es clara en ese sentido. Entonces, nosotros pero va a surgir, dentro de la iglesia van a surgir, y han surgido personas que dicen que ahorita del 2000, que en el 2000 no sé qué, que en el 2030, que no. Eso no nos debe preocupar, hermano. Eso es lo primero que quiero dejar en tu mente y en mi mente claro, porque ha sucedido y sucederá. Bueno, el segundo aspecto, hermanos, de este capítulo es que nosotros sí nos debemos preocupar por lo siguiente, por la unidad y la misión, la unidad de la iglesia y el cumplimiento de la misión en la iglesia. Y nosotros en este tiempo final sabemos que debemos estar predicando al mundo, a todo pueblo, tribu, nación y lengua, el mensaje de los 3 ángeles. Eso sí debe ser nuestra preocupación, hermano. El llamado de esta noche es que este segundo aspecto es bien importante. Nosotros debemos estar buscando
en cada iglesia la unidad. Hermanos, esto tiene que ser así. Si queremos que Cristo venga y verlo venir en gloria y majestad, debemos estar unidos como miembros y como hermanos de la iglesia, cumpliendo la misión, activos en el cumplimiento de la misión. A mí me gusta que el trimestre pasado en el folleto de la escuela sabática se habló de la misión y es estar cada uno de nosotros buscando a los que están perdidos, porque Cristo vino a eso y realmente el Evangelio es salvar y rescatar a los que están perdidos. Y eso nosotros debemos estar participando de este aspecto de la misión, todos en el lugar que nos encontremos y buscar la unidad en la iglesia. Y me gusta lo que dice el párrafo 30, el párrafo en la página 36, el tercer párrafo de esta página. Y en el 2015 creo que fue cuando el Congreso de la Asociación General lanzó el video a todo el mundo como preámbulo a esta reunión que se hace por parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día eh, cada 5 años. Lanzó un video que lo titularon Lo que puede haber sido, ¿sí? Y ahí resaltan 4 aspectos, hermanos, que quiero que los tengamos presentes. En ese video que lanzó la Asociación General en el 2015, como preámbulo a esta reunión mundial, este video, y ahí resaltaban 4 cosas que no permiten, hermanos, que podamos tener unidad en la iglesia. Voy a leerlo y que quede en nuestra mente también claro. Dice, la incredulidad, la moralidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Aquí es claro el mensaje profético. O sea, la unidad es vital para cumplir la misión y terminar la misión y que Cristo pueda venir. Pero hay estos 4 aspectos que nos han limitado y nos tienen ahí, hermanos y amigos. Tal vez, y nosotros a veces somos inconscientes de ello, podemos ser inconscientes de ello, sí. No le damos la suficiente valor a la palabra de Dios y nos llenamos de incredulidad. Nosotros estamos más interesados en echar raíces en este mundo que en dar frutos para el reino de los cielos. Entonces la mundanalidad nos atrae más. Para muchos este mundo puede ser el ideal y no pensamos en el reino de los cielos. O tal vez nuestra vida de comunión y de consagración con Dios no es constante, no es perseverante, sino es como fugaz, como muy superficial, como que no tiene ese interés y esa entrega. Y eso lo debemos hacer, hermano. Y las contiendas entre nosotros, hermanos. eh, y ahí hay un aspecto importante, hermanos. Eso lo alcanzamos cuando recibimos el Espíritu Santo y empieza la nueva transformación, la nueva vida en nosotros. Y nosotros no debemos permitir y no debemos participar de las tiendas. Somos diferentes y hay que respetar, pero siempre pensando en la unidad de la iglesia. Aquí esta parte del tema es clara, ¿no? Es muy clara y por eso hago este énfasis, para que realmente podamos estar unidos, podamos estar cumpliendo la misión de predicar este evangelio a todo pueblo, tribu, nación y lengua, y nuestro Señor Jesucristo muy pronto. Bueno, hay un tercer aspecto que quiero resaltar, hermanos, y que he llamado el arrepentimiento. Este tercer aspecto que he llamado el arrepentimiento. Nosotros, si queremos estar preparados y si queremos participar de la misión y estar unidos en la iglesia, debemos buscar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de vida, es una transformación del carácter.
Y eso solamente es posible por el Espíritu Santo. A mí me gusta que Jesús, antes de irse, dejó la promesa que vendiera el Consolador. Y Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos hace ver nuestra condición y la necesidad que tenemos de ir a Jesús y de reflejar el carácter de Jesús. Y este es un aspecto también que nos afecta en este proceso y en este camino y en este viaje hacia el reino de los cielos. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es un cambio, es una transformación de la mente y de la vida. Por eso nosotros también debemos estar orando por el reavivamiento espiritual y la reforma de nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos estar preparándonos y preparando a otros para ese encuentro glorioso con Cristo Jesús. El arrepentimiento entonces solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Más que entender que, porque nuestra condición es caída y nosotros estamos corroídos por eso que se llama pecado, y eso nos lleva pues a vivir una vida muchas veces apartada de Dios, alejada de Dios. Pero cuando nosotros hacemos parte del profeso pueblo de Dios, nosotros ya entendemos que la obra del Espíritu Santo debe ser diariamente. Diariamente debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo, que es para que Él pueda orar en nuestra naturaleza carnal, pueda transformarnos y pueda surgir ese ser espiritual en cada uno de nosotros y podamos, como dice la Biblia, ver las cosas espiritualmente. Eh, Uno como líder a veces se preocupa por uno mismo, que el tiempo pasa, la vida va y nosotros seguimos siendo los mismos. Un tiempo atrás le escuché al pastor Roberto Herrera esto que me impresionó y tiene que ver con lo que estamos reflexionando de esta parte de cuándo serán estas cosas. Y él decía, en la iglesia hay muchos cristianos que envejecen en la iglesia, pero no crecen en Cristo Jesús. Que ese no sea nuestra acción, y crecer en Cristo Jesús es ser transformados por el Espíritu Santo y poder tener el fruto del Espíritu Santo, que es bien claro, y eso lo dejo como consulta, y si quieren anotarlo, es lo que está escrito en Gálatas 5:20 al 22. Es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el carácter de Jesús. Y allá nosotros tenemos que llegar, que Jesús realmente sea nuestro modelo y sea nuestro ejemplo para poder sentir arrepentimiento. Nosotros necesitamos ser transformados, ser cambiados y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y aquí quiero resaltar de la página 36 y 37 del capítulo de cuándo serán estas cosas, lo siguiente. Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarnos como suyo. Esto es muy importante, hermano. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. ¿Cuándo será esto, hermano? ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo? Y es ahora, es ya. Y por eso debemos orar y clamar, como dice la Biblia, con gemidos indecibles, por el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, esa hora es urgente. Nosotros no, a mí me da tristeza y yo le pido a Dios que uno no envejezca en la iglesia, sino que estamos en Cristo Jesús. Y esta otra parte de la página 37, lo siguiente. No, perdona, esa es la parte que quería redactar. Entonces, hemos visto que no debemos tener fecha. Eso no nos debe preocupar, ni debe ser nuestra preocupación. Buscar la unidad y cumplir la misión. A eso estamos llamados, hermano, y debemos hacerlo, y debemos promoverlo, y debemos ser ejemplo de eso. Y el tercer aspecto es el arrepentimiento. Esta lectura de este capítulo nos invita a eso, a arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es más que cambio de mente, transformación por la obra del Espíritu Santo.
Viene un cuarto aspecto, viene un cuarto aspecto que trae este capítulo, que es cómo, cómo, cómo la inmoralidad es otro aspecto que en estos tiempos finales se manifestará en el mundo, se manifestará en el mundo, ¿sí? Vendrá la ley dominical, eso debemos ser conscientes. Vendrá, el mundo se llenará de corrupción y eso lo estamos viendo, hermanos. O sea, la inmoralidad, este mundo está en una crisis moral total, hermano. La delincuencia, las bandas delincuenciales están tomando todas las ciudades. Hay un libro del hermano pastor Fernando Chay que se publicó en el año de 1978, que se llama, y que tiene que ver con estos eventos también en los últimos días, que se llama Preparación para la crisis final. Y yo me acuerdo que en un párrafo, nunca se me olvida, él decía que llegará el día en que los gobiernos no podrán, los gobiernos y las autoridades no podrán contener ni controlar la delincuencia en las ciudades, hermano. La realidad, no lo que escucha. No, la hermana decía, es una ciudad muy bonita, pero esta ciudad de 10 millones de habitantes está tomada por la delincuencia, hermano. Las bandas criminales están por doquier y no hay autoridad que los pueda controlar y nunca la habrá, no la hay, no la hay. Y eso es un aspecto que nos muestra el pronto regreso de Cristo, el pronto regreso de Cristo. Esto ya es como estar atento a estas señales, ¿sí? ¿Qué me dicen de la inmoralidad abierta, hermano? Toda esa ideología de género, toda ese, esa ideología de incluir, de aceptar lo que la Biblia no acepta, ¿sí? Todo eso que vemos, hermanos, el homosexualismo, el lesbianismo tan abierto que está, la corrupción. Abra un noticiero, una página de un periódico, y es solo hechos de corrupción. Este mundo nada bueno tiene, es un enfermo terminal que necesita escuchar que Cristo viene pronto y que Cristo es su Salvador personal, que Cristo viene a rescatarnos, a liberarnos y a llevarnos para el reino de los cielos. Y todos tenemos ese derecho por la sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay excepción de ninguna persona. Aún lo que estoy nombrando en este cuarto aspecto, si alguien o está incluido en esta situación, tiene en la misericordia, en la gracia y en el amor de Dios derecho a la salvación. Eso es importante, hermano. No importa que veamos este mundo como se está deshaciendo a pedazos, no nos cansemos de predicar del amor, de la gracia y la misericordia de Dios, que es para todo ser humano. Y por eso Él vino a rescatar y a salvar lo que se ha perdido. Y esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión del pueblo profeso de Dios. Entonces, esto no nos debe desanimar, ¿sí? La violencia por lo que hablan de paz y paz, pero la Biblia dice que cuando más se hable de paz, paz, lo contrario sucederá. Y lo vemos por doquier, ¿verdad? Y bueno, como un parámetro dentro de este párrafo que lo resalto y lo voy a leer, la ley dominical. Dice acá, de este aspecto de la inmoralidad y la condición que estamos viendo en vivo y en directo, de cómo este mundo se está descuadernando en el pronto regreso de Jesús, voy a compartir lo que es el párrafo 37 con respecto a la ley dominical, que es otro aspecto que como señal que se dará, ¿sí? Aunque hay, pues, pero eso es un aspecto que no debemos desconocer. Nosotros, digamos, como pueblo de Dios, mm, hablamos de la ley dominical, pero no, es una señal que Dios nos muestra, contraria a lo que está establecido como día de reposo, que nosotros lo sabemos, la Biblia lo dice para los amigos que nos acompañan, es el sábado. Sábado fue establecido en la creación, el sábado fue establecido en la creación.
no es un invento humano, es obra del Dios creador. En el séptimo día Él estableció el día de reposo, sábado, para tres cosas: reposarlo, para bendición y para santificación. Este tiene ese sentido del sábado. Y es muy interesante entender eso. Entonces dice, en este aspecto de la inmoralidad y de cómo este mundo se está descuadrando a pedazos en violencia, en corrupción, aparecerá una ley dominical. Y todo se está dando, hermanos. Eso no hay, esto es todo, se viene trabajando por el poder que gobierna este mundo, ¿sí? El poder que tiene en confusión, en engaño espiritual este mundo. Y eso se dará. Dice en este párrafo de la página 37, cuando se decrete una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Dos cosas que llenan la copa de la ira de Dios. Dos cosas. Una, la inmoralidad, la violencia, la corrupción. Y eso está, pero que no, como una llaga podrida. Y lo otro que llena la copa de la ira de Dios es ya la promulgación de una ley dominical, es decir, de una ley humana contrariando un principio divino establecido en la creación para el ser humano, llámese hombre o mujer, para el ser humano. Eso es importante tenerlo en cuenta. El sábado lo hizo Dios para el hombre. No es un invento para nadie, no es exclusivo de nadie. Es en la obra creadora de Dios se estableció este día de reposo como señal de Dios y su pueblo. Entonces, esto es importante, hermano. Entonces, la inmoralidad y eso, y ya cuando aparezcan en el mundo leyes dominicales, eso debe ser una alerta para nosotros como pueblo por los presupuestos de Dios y debemos compartirlo con la humanidad, no para atemorizar ni nada, sino que son situaciones que se deben dar como preámbulo a la segunda venida de Cristo. Y eso lo dejó registrado en su santa palabra y eh, abierto en el espíritu de profecía. Con, con respecto a este cuarto aspecto, entonces quiero compartir lo que dice el párrafo 38. En la página 38, el siguiente párrafo dice: la maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. Todo esto que vemos, hermano, es porque el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. Poco a poco se está retirando de la tierra. Los seres humanos ya no queremos pedir el derramamiento del Espíritu Santo, pedir el bautismo diario del Espíritu Santo. Y él poco a poco se va retirando. Y los cuatro ángeles que contienen los vientos también. ¿Y cómo entrará este mundo? Ahí es claro, en total destrucción. Y esto que vemos es síntoma de esa situación. ¿Sí? Ante la confusión, ante la rebelión, ante el engaño que vive este mundo y que no quiere saber nada de Dios, ni su plan de salvación, pues, y el mundo entrará en tinieblas, más densas de las que estamos, hermano. Pero eso no nos debe hacer. Esto no es un mensaje para esto es un mensaje para llamarnos al quinto paso que voy a reforzar en esta parte de la reflexión. Pero antes, quiero terminar con este otro punto, o este otro párrafo que sigue a continuación en la página 38. Y termino este cuarto aspecto en cuanto a la condición de la humanidad. ¿Cómo será la condición de la humanidad? Entonces, una inmoralidad abierta, una corrupción abierta, una violencia abierta y leyes contrariando la voluntad y los principios de Dios. Dice, la transgresión casi ha llegado a su límite, la confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad, debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Entonces, quería terminar este cuarto aspecto
de la reflexión con este párrafo, hermano. Es claro y está bien dicho. La condición, yo no sé, yo digo la insensibilidad, yo digo que el ser humano en este tiempo final está tan insensible a las cosas de Dios, es tan insensible, no sé, pero, pero miren que tan lindo también como lo muestra, y yo hace poco hacía esa reflexión sobre una vigilia que tuvimos en una finca que es cercana aquí a Bogotá, que tiene la iglesia que se llama Maranata en un pueblo de Cachipay. Y hermanos, miren, así, este cuarto aspecto que hemos visto de la condición del mundo, ¿sí? Pero eso muestra también que el mundo, en ese desierto espiritual, está esperando, está delante de este mensaje. Eso es maravilloso. Y por eso la victoria, o sea, cuando se dé, digamos que eso más adelante se tratará, pero lo adelanto, cuando se dé la lluvia tardía, el fuerte pregón, hermanos, esto no lo contendrá nadie. Y todo el mundo será iluminado con la gloria de Dios, con el mensaje de Dios y con el testimonio de su pueblo. Y todo, millares y millares acogerán este mensaje, porque es que el desierto de esta vida ya está al máximo y el ser humano quiere salvavidas, quiere una esperanza y nosotros sabemos que la esperanza y el mensaje es el Evangelio eterno, es ir a dar el Evangelio eterno de Cristo Jesús como su Salvador personal, que dio la vida por cada uno de nosotros, por todo ser humano sin excepción. Es maravilloso. O sea, en este cuarto aspecto, no importa que vamos a condición, pero es el mundo en ese desierto está listo. Lo que nosotros, los que nosotros es que tenemos que estar preparados para ser utilizados por el Espíritu Santo y llegar y llevar el mensaje y a se iluminar al mundo y ver. Qué lindo, hermano. Pero ese desierto también está dentro de la iglesia, hermano. Por eso tiene que haber un zarandeo dentro de la iglesia, o sea, la separación de lo que no es con lo que debes, con lo que es. Y eso es importante. Entonces el desierto también está dentro de la iglesia. Hay mucha gente anhelando también vivir en Cristo Jesús, reflejar a Cristo Jesús, compartir a Cristo Jesús. Pero pues bueno, es un proceso que estamos viviendo dentro de la iglesia, pero también llegará el momento en que ese será colmado por el Espíritu Santo y nos fuimos para proclamar este mensaje. Y el quinto aspecto que quiero resaltar, entonces los cuatro primeros son, lo repito, entonces, dejar de fijar fechas. El llamado es a la unidad y en el cumplimiento de la misión. Arrepentimiento, que es transformación del carácter, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y la condición del mundo. Y el quinto aspecto nos llama a tener una comunión, una relación con Dios. Una comunión y una relación con Dios. Hermanos, yo últimamente, cuando tengo la oportunidad de hablar en mi iglesia y compartir el mensaje con los hermanos en la iglesia, dos palabras ha puesto Dios en mi mente y siempre se las comparto. Antes de empezar algo, se las comparto. Tengamos en cuenta que esto es cristianismo práctico. Esto ya no es una teoría, eso ya es cristianismo práctico y fe en acción. Esto es cristianismo práctico y fe en acción. Es decir, que eso que dice la palabra de Dios, yo lo pueda interiorizar, lo pueda vivir, lo pueda compartir. Y fe en acción, o sea, ante las dificultades, ante los problemas, saber que hay promesa que Dios nos hace para salir adelante. Y Él estará siempre a nuestro lado. Pero eso, hermano, solamente se consigue y se da cuando nuestra comunión con Dios es diaria, es permanente. No es, no es de un día específico, no es de una hora específica, no es de un momento específico. El llamado en este quinto aspecto del texto que estamos trabajando, del capítulo que estamos trabajando, ¿cuándo serán estas cosas? Es que nuestra comunión con Dios debe ser estrecha, debe ser fuerte, debe ser viva, debe ser vigorosa. Y eso se da diariamente, escudriñando, meditando, estudiando la palabra. Eso se da diariamente,
buscando una oración, una comunión con Dios a través de la oración. Y eso se da dando un testimonio. Y el testimonio, hermanos, nosotros lo hemos entendido con mi esposa, porque a veces uno piensa que uno tiene que irse a tierras lejanas para ir a predicar. No, no, hermano, en el contexto que nos movemos, en el lugar que nos movemos, ahí es donde Dios nos tiene para testificar de Él. En mi trabajo, aquí les comparto dos experiencias que estamos viviendo. En un momento de mi vida eh, me sentía inquieto y me sentía incómodo porque yo no estaba cumpliendo con la misión de Dios, de ir a compartir este mensaje a otros. Y era esa inquietud, me voy lejos, ¿cómo? Y Dios es tan lindo que a través del Espíritu Santo me mostró en mi trabajo, yo tengo la posibilidad diariamente de relacionarme con personas, diariamente me relaciono con personas muy diferentes, de toda condición, de toda situación, de toda dificultad. Y eh, mostró, ahí está su terreno misionero. Ahí está su terreno. Eso hace más o menos unos 4 o 5 años, unos 5 años que me mostró y dije, claro, aquí está mi trabajo. Y se me facilita porque pues yo en cierta medida encarno una autoridad y las personas todavía, aunque está este mundo caído, todavía tienen cierto respeto por la autoridad que es cargo. Y hasta el momento, porque hasta el momento nadie que yo le haya querido compartir el mensaje me ha dicho no me hable de Dios. Porque lo tratamos de hacer desde la iglesia como pareja misionera y hicimos ese ejercicio varias veces de salir y ir a llevar el mensaje, llegar a locales, llegar a viviendas. Y era un no rotundo, no rotundo. Pero mi experiencia, que Dios me mostró que era en mi terreno, en mi trabajo, hermanos, hasta el momento nadie me ha dicho, no me hable de Dios. Y ha sido experiencias muy maravillosas. Y he llegado en momentos de personas que están en una situación tan difícil por la muerte de un hijo, por un fracaso económico, por un fracaso emocional, por cualquier situación, y ha sido un bálsamo y un oasis para esas personas. Y hay experiencias muy lindas, ¿sí? Entonces, ese me mostró Dios que ese era el testimonio que debemos dar, el terreno misionero en el cual podía trabajar. Y después en la pandemia, nosotros se surgió espontáneamente eh, un grupo familiar de mi esposa. Mi esposa son 10 hermanos, la mitad son miembros de la iglesia, hacen parte de la iglesia de cuna, y la otra mitad no, la otra mitad no. Entonces ahí empezamos a reunirnos los 10 hermanos, son familias extendidas ya, con cuñados, con esposas, con sobrinos, con primos, todo eso. Y más o menos es un grupo de 40 personas. Y se ha sostenido hasta la fecha, ¿no? Entonces a mi esposa y a mí nos mostró también que ese era otro terreno misionero. Y ahí vamos, hermanos, y Dios ha aparejado todo de tal manera que se tiene el espacio, se hace todo. Nosotros vivimos en Bogotá, la familia de mi esposa es la única que salió de su ciudad. Los demás, los 8 hermanos, 9 hermanos, viven allá en una ciudad cercana, a 3 horas aquí que se llama Ibagué. Y sacamos una semana para ir a acompañarlos, a motivarlos, a fortalecer, y se cuenta con todo, hermano, gracias a Dios. El lugar, todo es una bendición y se comparte. Y ahí estamos en ese proceso, ya ha habido frutos para el reino de los cielos. Y ahí llegarán. Y ese es el trabajo que vamos a hacer como testimonio, como este aspecto de comunión con Dios. Con esto, ¿qué te quiero decir, hermano y amigo que me escucha? Busca y clámale y pídele a Dios cuál es tu terreno misionero. Lo puedes tener ahí a la vuelta de la esquina. Y poderlo hacer. Y eso se da dependiendo de nuestra comunión, dependiendo de nuestra comunión con Dios. Bueno, en la página 39 dice, en la página 39, este párrafo comparto para terminar, hermano. Dice, Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros.
para que caminemos con Dios cada día, sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. Hermanos, preocuparnos por fechas, eso no nos debe hacer. Aquí está el secreto. Debemos de estar, ¿qué? Velando y orando. Esa es la invitación que nos hace Dios a través de estas páginas, hermanos. El fin está cerca. Y finalmente, esto no lo voy a leer, pero lo quiero dejar para que cada uno de los que me escuchan y tengan la inquietud, lo puedan leer como complemento a esta reflexión en estos 5 aspectos y que pueda eh, redondear el tema. Y es con base a este texto que está en la Biblia. Si quieres anotarlo, anótalo y te invito a que lo leas, lo medites como complemento a esta reflexión que hemos tenido en esta noche sobre cuándo serán estas cosas. Dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 15. Te invito a que leas segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 15. Gracias, hermanos, por darme la oportunidad de compartir con ustedes este día, este 29 de febrero del 2024, que solo se volverá a ver en 4 años. Esperemos si antes Cristo Jesús no ha venido, pero sí está pronto. El fin está cerca. Esto ya no aguanta. Y Dios lo sabe, y en su misericordia y en su gracia, nos moverá a nosotros como su pueblo para que cumplamos la misión y Él pueda venir pronto. Maranata, hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermanito William. Usted es tan amable, ¿nos puede finalizar con una oración? Con mucho gusto, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a ti y solamente a ti la honra y la gloria, Señor, porque tú eres nuestro creador, porque tú eres nuestro sustentador, porque tú eres nuestro protector. Alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Señor, tu pueblo está regado por toda la tierra. Permite que el refrigerio de tu Santo Espíritu pueda ser derramado. Lo esperamos con ansiedad, Señor, y que podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ya es hora que ese viejo hombre muera, esa vieja mujer muera. Como dice Pablo, ¿quién no librará a este pueblo? El Espíritu Santo lo puede hacer y hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, es la hora. Por favor, escucha el clamor de su pueblo. Muévenos, Señor, a terminar la misión y a dar frutos para el reino de los cielos. Padre Santo, límpianos de toda maldad, de toda inequidad. Haznos de manos limpias y puros de corazón. Realmente que ese cáncer de pecado que aún corroe nuestras entrañas se ha quitado y podamos ser santos, porque tu palabra dice, sin santidad nadie podrá ver. Señor, es un proceso, sabemos que es un proceso, que no lo aplacemos, Señor, que no lo aplacemos. Y Padre Santo, bendícenos esto de esta noche, que podamos descansar, renovar nuestras fuerzas, y si es tu voluntad, poder ver la luz de un nuevo día para alabar y glorificar. Gracias y mil gracias, Señor, por todo, absolutamente todo lo que se hace desde el cielo por cada uno de nosotros en esta vida. Te lo agradecemos todo, no porque haya algún mérito en nosotros, sino en los sagrados méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.